No importa por el proceso que usted esté pasando, recuerde que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control del barco, Dios tiene el control del carro, Dios tiene el control de su vida. No importa lo que esté pasando, la situación. No le diga sus problemas, no le cuente a Dios sus problemas. Mejor dígale a sus problemas cuál grande es Dios para hacer que esos problemas se vayan de su vida, para hacer que esos problemas desaparezcan de su vida. Y Dios lo va a hacer así porque en Dios hay poder y la palabra de Dios tiene poder. Por eso es que nosotros declaramos que no hay demonio que resista la presencia de Dios. Dice que esos salen huyendo. Porque la presencia de Dios, cuando se manifiesta, es poderosa. La presencia de Dios, cuando la presencia de Dios llega a tu vida y te llena, tú comienzas a sentir eso bonito, eso hermoso. Para que me entiendas mejor, así como cuando tú escuchabas aquella canción romántica que te llenaba, que sentías que te llegaba esa canción romántica, que porque estabas enamorado o enamorada, ahora es con Dios. Ahora te has enamorado de Dios. Es por eso que cuando tú aclamas y oras a Dios y comienzas a llamar la presencia de Dios, la presencia de Dios va a descender donde tú estás y tú vas a comenzar eso bonito, eso hermoso. Vas a comenzar a sentir algo bonito dentro de ti y tal vez te van a dar ganas de llorar, te van a dar sentimientos. Pero esa es la presencia de Dios cuando te llena, cuando llena tu vida. Y nosotros declaramos en estos momentos de que aquí hay vidas llenas de la presencia de Dios. Recuerden que no estamos solos. Dios está con nosotros siempre, porque eso lo prometió Jesús, que Él estaría con nosotros, dice, hasta el último día. Y hasta el último día que este cuerpo se quede en esta tierra. El cuerpo se queda aquí, pero tu espíritu y tu alma se devuelven, se van hacia Dios. Y entonces es cuando Dios te recibe. Pero recuerda que este cuerpo no es tuyo, no te pertenece. Tu alma y tu espíritu son de Dios, le pertenecen a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Estamos agradecidos con Dios porque Dios es bueno, Él ha sido bueno con nosotros. Sea lo que sea, Dios no nos ha dejado solo. A veces las personas se sienten solas o solos, pero no tiene que sentirse así porque Dios está ahí siempre. Recuerde que Dios es fiel. Por eso es que dice en la adoración, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es para siempre y permanece para siempre. Los que muchas veces no permanecen cerca de Dios son las personas, porque el ser humano se aparta muchas veces. Así que en esta mañana yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Antes de comenzar la palabra que Dios trae para su iglesia, para sus hijos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios todos los que estamos aquí. Le doy la bienvenida más a cada uno de los que nos visitan, ¿verdad? Y yo sé que a veces la lucha es dura. Esta es una guerra, como dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que la guerra que tenemos no es contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, contra príncipes de las tinieblas, dice, contra huestes celestiales, contra espíritus malos, contra toda cosa mala. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos, y esa es una lucha todos los días. Y aunque la palabra dice que el Espíritu de Dios está dispuesto a cambiar, pero muchas veces la carne es débil todavía, la carne le gana. Y eso es algo que no debemos de permitir, que la carne nos gane todavía. Entonces, si la carne te gana, eso significa que la carne es más fuerte que tu alma, que tu espíritu, o que Dios. Y no debe de ser así, exacto. Tú debes de decir, yo soy fuerte porque tengo a alguien que me respalda, alguien que está atrás de mí, que es Dios. Y Él siempre va a estar ahí contigo, en el nombre de Jesús. Así que yo lo quiero invitar.
hoy en esta mañana que se puede sentar, bueno, la hermana va que todo está sentado, la hermana sigue de pie. Amén. Gloria a Dios. Yo lo quiero invitar que vaya al libro de Lucas capítulo 15. Yo sé que muchos ya conocemos la historia del hijo pródigo. Ya conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Pero la conocemos de diferentes maneras. Amén. Así que hoy Dios nos va a revelar una nueva y algo diferente revelación tiene Dios en esta parábola. Porque Dios nos viene hablando desde siglos, desde mucho tiempo atrás. Capítulo 15, Lucas, versículo del 11 en adelante. Esa es una parábola del hijo pródigo, dice. La parábola menciona a un hijo que se fue de casa. Todos muchos conocemos la historia. Pero hoy le hemos puesto por título recuperar la identidad. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? La identidad. Cuando usted nace del vientre de la madre, lo primero que hacen los padres es ir a registrarlo y le dan una identidad, porque así se identifica usted quién es, cómo se llama. Porque si usted no tiene esa identidad, usted no va a saber quién es. Nadie va a conocer su nombre, nadie va a conocer su apellido, nada. Pero cuando usted nace, van al registro civil y entonces le otorgan un nombre y un apellido. Le preguntan a los padres cómo se va a llamar. Se va a llamar fulano de tal y su apellido es este. Entonces usted ya tiene una identidad. Y después, con el tiempo, usted saca le decimos credencial, un ID, y eso es para usted identificarse, ¿cierto? Porque cuando usted llega a un lugar, o es más, cuando el policía lo para, uno le pide la identificación, no trae licencia, pero dice, enséñame una identificación, que eso identifica a la persona quién es, cuál es su nombre. Ahora, la parábola del hijo pródigo no nos va a hablar no simplemente de que él regresó a casa, nos va a hablar de que él recuperó su identidad que él había perdido. Porque muchas veces las personas extravían la identificación y no la tengo, dicen, no saben quiénes son. ¿Usted ha visto personas en la calle? Hay personas en la calle las cuales usted no conoce y no sabe quiénes son. Hay personas que se han extraviado también de la mente. Y entonces cuando usted la ve en la calle y usted le pregunta, ¿cómo te llamas? Muchos dicen, no sé. ¿Traes alguna identificación? No tengo. No saben. ¿Por qué? Porque han perdido la identidad. Han perdido esa identificación que los identificaba quiénes eran. Ahora, la parábola del hijo pródigo nos dice algo similar así. Pero ahorita que nosotros la leamos y se la empieza a explicar, la va a poder entender. Por eso es que debemos de recuperar nuestra identidad. Cuando una persona llega a Cristo, no solo rcibe el perdón, no solo recibe misericordia, no solo recibe una nueva oportunidad, sino que ¿sabe qué es lo que recibe? Recibe una nueva identidad. Una nueva identidad que lo va a identificar como hijo de Dios. Así que cuando alguien lo mire a usted, lo va a identificar como una persona cristiana y va a decir, ese es un hijo de Dios. ¿Por qué se va a identificar como hijo de Dios? Porque usted empieza a hablar de Dios, usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a orar. Entonces la persona que lo va a conocer o lo va conociendo dice, a él yo lo identifico como que es un cristiano. Así es como se identifican las personas. Por eso es que muchas veces debemos de recuperar nuestra identidad. Así que la Escritura declara con autoridad. ¿Saben qué es lo que declara? Dice en Juan capítulo 1 versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Pero a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que volvieron
a Él, a Jesús. Entonces Jesús viene y les da una identidad, una identificación para que puedan identificarse. Por eso es que dice, más a todos los que recibieron, pero primero dice en el 11, en el versículo 11 dice, a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que la identidad lo hace ser un hijo de Dios. Eso lo identifica como hijo de Dios cuando usted recibe a Jesús en su corazón. Cuando usted cancela todos esos malos pensamientos, cuando usted cancela todo eso que usted le estorbaba, cuando usted saca de su vida todo lo viejo y usted recibe a Jesús en su corazón, entonces usted recibe una nueva identidad para usted, porque ahora usted es un hijo de Dios. Eso es lo que es ahora. Por eso es que muchos nos dicen, eres cristiano, porque lo ven hablando de Dios, lo ven orando, o lo ven evangelizando en la calle y dice, él es un cristiano. Así es como se identifica una persona, tiene identidad. Así que no dices, no hay simpatizantes o seguidores religiosos. La palabra no dice que somos seguidores o religiosos nada más, sino que dice que somos hijos de Dios desde el primer momento en que usted recibe con fe a Jesús. Desde ese momento usted recibe una nueva identidad. Es una identidad verdadera que nadie se la va a poder quitar. Escuchen, nadie se la va a poder quitar, pero sí, si se descuida, usted la puede perder. Por eso es que tiene que mantenerla. Por eso es que yo la escondo en mi bolsa, acá en la cartera la cargo. Si se me pierde la cartera también. Entonces, usted dice, ¿dónde puedo guardar esa identidad que Dios me ha dado? ¿Dónde la podemos guardar? Acá, en el corazón. Acá es donde usted la va a guardar, esa identidad que Dios le ha dado como hijo. Ahora, así que en el primer momento de la fe verdadera, Dios nos adopta como empleados espirituales. Dios no nos adopta como empleados espirituales, sino como familia. Nos da nombres, herencia, acceso y autoridad. Pero aunque esta verdad está escrita, no todos la viven. Jesús mismo enseñó esto por medio de una parábola. Vamos a ir a Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y dice su maravillosa palabra, si se puede poner de pie, y vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Fíjense, el padre no le dijo que no, el padre le dijo, aquí está tu parte. ¿Por qué? Porque el padre dejó que el hijo decidiera qué es lo que quería hacer en su vida. Por eso es que le dijo, aquí está tu parte. Y dice en el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo dice que vivía perdidamente? Desperdició todo lo que tenía. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, fíjese,
Cuando alguien recapacita, cuando alguien que está perdido y recapacita, dice, y dijo en sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio, y su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ahora revivido, se había perdido y él es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Usted sabe que cuando usted se vuelve a Dios, hay personas que empiezan a murmurar, o empiezan a preguntarle al vecino o a la persona: ¿y ese qué es lo que tiene allá? ¿Qué es lo que hay en su casa? Porque yo escucho que en las tardes o en las noches llegan a orar, llegan a cantar, llegan a alabar. Empieza la murmuración en esa persona, pero él no sabe lo que pasa que en ese hogar está habiendo una gran fiesta, porque hay alguien que se ha arrepentido, hay alguien que ha decidido cambiar su vida. Es por eso que hay fiesta. Por eso dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Eso es lo que hay, una fiesta. Y las murmuraciones siempre van a llegar, porque el que está allá afuera, está afuera en el mundo, no conoce lo espiritual. Por eso es que le llega y dice: ¿qué es lo que hay allá? Y muchos quieren saber, dice: ¿qué es lo que hay? Yo quiero saber. Así que eso fue lo que preguntó el hijo mayor. Y le dijo: tu hermano ha venido, y su padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, y no queriendo entrar, salió. Por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que estaba consumido, fíjese lo que le dice: cuando vino tu hijo que estaba consumido, es como cuando usted le dice a alguien: está consumido en las drogas, en el vicio, en la calle. Eso es lo que el hermano mayor le estaba diciendo. Cuando viene, por eso es que muchas veces hay envidias también. Y déjame decirle, y es triste decirlo, pero es la verdad, entre hermanos muchas veces hay envidia, porque el otro que viene entrando allá muchas veces se viene directo porque Dios lo trae de regreso, se viene, y entonces el hermano que estaba sentado ahí sigue sentado, mientras que el otro hermano viene y entra hasta acá. ¿Por qué? Porque Dios lo ha traído hasta acá. Y entonces el que está sentado ahí dice: ¿y porque se vino derecho y subió hasta el altar? Empiezan a clamar como el hijo mayor. Empezó a murmurar. ¿Y qué le dice?
¿Y qué le dice el padre? ¿Quieres saber? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y eso es lo que no entiende a veces el hermano que está sentado ahí, que todo lo que hay aquí es tuyo porque Dios te lo ha dado, pero como no lo entiende porque todavía no está en lo espiritual, por eso es que el que viene entrando lo pasa y llega hasta acá, porque aquel viene decidido. Por eso es que dice, y diré: Padre, he pecado contra el cielo. Fíjese lo que dice primero: contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre lo estaba esperando. El padre, ¿cuántos esperan muchas veces? Yo sé que hay personas a veces que tienen hijos alejados, hijos que se van lejos. Pero el padre o la madre siempre está esperando. Y si el hijo es como este hijo menor, dice: volveré. Pero eso no significa que tienes que irte, sino que muchas veces el padre o la madre está esperando que tú le llames, está esperando una llamada tuya porque quiere saber dónde estás, cómo estás, con quién estás, si estás bien. Eso es lo que quiere saber. Por eso es que uno tiene que entrar en razón, uno tiene que sentarse por un momento y entrar en razón y empezar a pensar y dice: ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Tengo que volver, tengo que llamar a mis padres, tengo que llamar a mis hermanos si me he alejado de ellos, tengo que comenzar a buscarlos. Por eso es que el hijo pródigo prefiere regresar, porque cuando él se fue de casa, dice que se llevó todo. Él se lo llevó todo y que dice que lo malgastó. Pero fíjense lo que dice la palabra. Dice la palabra que vino una gran hambruna, o sea, una gran hambre, dice. Pero no dice que la gran hambre vino sobre él nada más, sino que dice que vino en aquella ciudad donde estaba él. Por eso es que muchas veces cuando alguien está caminando mal y está en aquel lugar, en aquella casa, se empiezan a ver cosas raras en esa casa, empieza a manifestarse los malos espíritus. Lo dicen: ¿por qué? Dice, ¿por qué? Es que hay alguien ahí adentro que no está bien con Dios todavía, y Dios quiere que haya un cambio. Todavía no comienzo, eso nada más era una introducción. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta palabra, Padre, y te pido, Padre, que de mi boca no salga ninguna palabra, Señor, que pueda herir, Padre, que pueda dañar a tu iglesia. Te pido que me uses conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido, Señor, que nos des sabidurías a cada uno de los que estamos aquí para así poder entender tu palabra, Padre, porque todos necesitamos de ti, Señor. Hoy, Padre Santo, yo abro mi corazón, Señor, yo abro para que tu palabra pueda entrar en mí, Señor, y pueda permanecer dentro de mí, Padre, y que cuando yo salga, Señor, por esa puerta, no quiero salir como entré, Padre. Yo quiero salir diferente, Señor. Yo quiero salir renovado, Padre. Yo quiero salir como nueva persona, Señor, con pensamientos buenos, Señor, con pensamientos diferentes a los que entré por esa puerta, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te doy la honra y la gloria en esta mañana, Padre. Y gracias, Señor. Amén y amén. Se pueden sentar. Ok, hablando de un joven que pidió su herencia, se fue lejos, la desperdició y terminó en misericordia. Y cuando volvió en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, fíjese lo que dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y ni siquiera dijo: voy a ir a mi padre porque yo soy su hijo y voy a llegar a sentarme donde yo me sentaba. No, sino que él dice que llegó y le dijo: hazme como uno de tus jornaleros, o sea, hazme como uno de tus empleados, hazme como uno de los cualquiera de los que tú tienes ahí.
Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo bonito de eso? Que el Padre lo recibe, dice, con amor, con ese cariño, que Él lo esperaba tanto tiempo, que lo estaba buscando, y Él aparece, porque un día en sí Él volvió y dijo, voy a volver a mi casa, voy a volver a donde yo tenía esa identidad que me había dado mi Padre cuando yo nací. Porque cuando Él se fue de casa, ¿usted cree que muchos tal vez decían, ¿quién será ese que está allá, que anda ahí entre la basura buscando comida? No se podía identificar. Él tenía una identificación cuando Él estaba en su casa, cuando Él estaba con su Padre. Todo el mundo lo identificaba tal vez como un hijo de rey, como un hijo de alguien que tenía. Pero cuando Él decide irse, Él pierde la identidad. Eso es lo que sucede. La persona pierde la identidad cuando prefiere alejarse de los caminos de Dios. Así que observe, el hijo había perdido su identidad en su mente. Antes de perderla en su conducta, ya no se veía como hijo. Ya no se veía como hijo. ¿Sabe cómo se veía? Se veía como jornalero. Él se veía como jornalero. Su padre lo veía como hijo, porque su padre al recibirlo lo trató como un hijo. Pero él ya no se miraba como un hijo de su padre, sino que él se miraba como un jornalero de los que trabajaban con su padre. Y fíjese bien, cuando usted viene a los caminos de Dios, muchas veces decimos, pero yo no soy nadie, yo no soy quien. Muchos más dicen, no quiero ni entrar a la iglesia, porque yo no siento ese deseo, yo no tengo ese privilegio, dicen, de acercarme a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque usted se empieza a ver como un jornalero de los que están allá afuera. Pero cuando usted cambia y se acerca, usted sabe que Dios le va a dar esa identidad. Por eso es que dice que a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque usted viene a donde está el Padre. Entonces el Padre lo recibe y le da una identidad. Ahora ya no le van a llamar Denis. Ahora a él le llaman hermano Denis. Y no simplemente eso. A lo mejor Dios le quiere dar una identificación más alta todavía, y ya no le va a decir hermano Denis, ahora le van a decir tal vez pastor, evangelista, maestro, profeta. Esas son las identidades que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Dios le cambia el nombre. ¿No se han dado cuenta que en la Biblia hay muchos que Dios le cambió el nombre? Ya no se llamaban como cuando nacieron. En Génesis capítulo 17, versículo 5, habla de Abraham. Entonces, ¿qué le dice Dios? Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Le cambió el nombre. Y en Génesis 17, capítulo 15, le da a Sara también. Le hace un cambio a Sara. Usted ve cómo Dios cambia, o sea, cómo Dios te da una nueva identificación. Y a Abraham le da esa identidad de nombre nuevo y le dice serás padre de multitudes. Y a Sara le dice serás madre de muchas naciones. O sea que Dios le dio una nueva identidad a ellos. Por eso es que usted puede identificar, dice, quién es Abraham. Abraham, el padre de muchas naciones, de multitudes. Y en Génesis 32, versículo 8, también habla. ¿Sabe a quién se le cambió el nombre también? A Jacob. ¿Cuántos saben cuando Jacob luchaba con el ángel? Cuando Jacob lo agarraba y dice, si no me bendices yo no me voy. Y el ángel también de parte de Dios cambia el nombre de Jacob y le dice, ya no te llamarás Jacob, desde hoy te llamarás Israel.
O sea que Dios te cambia de identidad, Dios te da otro nombre. Dios tiene un nombre preparado para todo aquel que quiera venir y ser identificado de parte de Dios. ¿Cuántos saben también que en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18, cuando Jesús le dice a Pedro, le dice Simón, o sea que ya no te llamarás Simón, ahora serás Pedro. Su nombre de él era Simón antes, pero viene Jesús y le da una nueva identidad. Dice, ya no te llamarás Simón, ahora te vas a llamar Pedro, porque sobre ti edificaré mi iglesia. O sea que Dios quiere darte una nueva identidad. Y no simplemente a ellos, a muchos Dios les cambió el nombre. También está en el libro de Hechos, capítulo 13 en adelante, donde Saulo se le llamaba Saulo, ya no era Pablo, pero después de eso Pablo recibe el nombre de Pablo, ya no era Saulo. Primero era Saulo. Cuando él perseguía a la iglesia, él era Saulo. Pero después que Jesús lo transforma, después que él ve la visión, él escucha la voz de Jesús, ahora ya no se va a llamar Saulo, ahora él se llama Pablo. Entonces Dios le da una nueva identidad a las personas. Cuando tú vienes a los caminos de Dios, Él empieza a cambiarte, Él empieza a transformar tu vida. Y entonces dice, ahora ya no te vas a llamar como te llamas, porque ahora yo tengo un nombre nuevo para ti. Ahora tal vez eres el profeta, ahora tal vez eres el evangelista, eres el maestro, eres el pastor, eres el apóstol. Esos son lo que Dios tiene para ti. Dios tiene un nombre y una identidad diferente a la que tú tienes. Tú tienes que ser como el hijo pródigo y decir, voy a volver y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por eso es que cuando tú vienes a los caminos de Dios, lo primero que dices, Padre, he pecado, soy un pecador, necesito ser sanado por ti, necesito que me perdones, quiero ser nuevo. Por eso es que dice en el libro de Corintios 5:17, que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, eres hecho nuevo. O sea que tienes una nueva identidad. Ya no tienes la que tú tenías antes, ahora eres diferente. Ahora puedes ser el maestro de alabanza, puede ser aquel evangelista que le predica a las personas. Así es como te van a conocer. Entonces en el mundo, cuando tú salgas te van a decir el evangelista Denise, le van a decir. ¿Por qué? Porque Dios le ha cambiado el nombre. Ya no se va a llamar simplemente Denise, o ya no me va a llamar simplemente Guillermo. Ahora Él puso un nombre diferente a mí, Él me lo dio, porque Dios cambia tu identidad. Eso es algo que tenemos que entender, que Dios cambia, Dios transforma. Esto revela una verdad profunda. Muchos creyentes viven como jornaleros, cuando Dios los ve como hijos. O sea, si Dios te está viendo como hijo, ¿por qué te haces o por qué quieres sentirte como un jornalero? ¿Por qué quieres sentirte como alguien de la calle cuando tú eres un hijo de Dios? Pero eso, hoy vemos creyentes que aman a Dios, pero no viven en plenitud, que creen, pero avanzan, pero no caminan en autoridad. ¿Qué esperan? Esperan que otros oren. Escuchen, dice que esperan que otros oren a veces. O sea, porque la persona no lo puede hacer. Cuando tú eres un hijo de Dios y tú lo puedes hacer. Por eso es que cuando Jesús murió en aquella cruz, dice que aquel velo se rasgó. Eso significa que tú tienes entrada directamente con Dios. Tú puedes orar con el Padre, tú puedes hablarle al Padre. La Biblia declara, y muchos hijos hay en casa,
pero no han sabido aprovechar la herencia de su padre. Porque todavía no saben que el Padre les ha dado identidad. Eso es lo que pasa a veces en la iglesia. No saben todavía que el Padre les ha dado una identidad. Es por eso que muchas veces todavía hay murmuraciones entre hermanos, hay pleito entre hermanos, porque todavía no han reconocido esa identidad que Dios les ha dado. Dios le ha dado una nueva identidad y no lo saben. Por eso es que como el hijo mayor se molestan muchos, dice, pero ¿por qué? Porque aquel hermano ya vino y ya está cantando, ya está hablando de la palabra. ¿Por qué? Porque la persona que está sentada ahí no sabe que tiene identidad todavía, no sabe que Dios le ha dado todo todavía, no sabe que Dios le ha puesto en sus manos toda la herramienta que necesita. Así que usted tiene que ser como el hijo que volvió a casa. Pero no se tiene que ver como jornalero, véase como un hijo de Dios, porque eso es lo que es. Porque cuando usted recibió a Jesús en su corazón, usted le entregó todo a Dios y ahora usted ya no era uno de la calle, ahora usted es un hijo o hija de Dios. Eso es lo que es ahora, porque Él le ha dado una nueva identidad. Por eso es que cuando ven que el hijo pródigo aparece y llega arrepentido y dispuesto a ocupar el lugar que sus padres le habían dado, muchos empiezan como el hermano mayor que estaba en casa a murmurar y no les gusta que otro hijo perdido regrese a casa. Esa es la envidia que muchas veces hay. El que está aquí no le gusta que el otro que viene entrando venga acá adelante, porque son como el hijo mayor que empiezan a murmurar, porque no han sabido apreciar lo que Dios les ha dado, no han sabido apreciar ese tesoro que Dios les puso en las manos, que es su palabra, y a través de su palabra usted va a poder avanzar, usted va a poder seguir. Usted no nació para quedarse en la banca. Yo siempre he dicho, no nacimos para quedarnos en la banca, sino que nacimos para aprender, escuchar, aprender y caminar, seguir caminando. Si no, nos va a pasar como el hijo mayor, vamos a estar en el mismo lugar y siempre vamos a estar preguntándole o cuestionando a Dios. Usted no sabe que Dios le ha dado todo. Dios nos ha puesto todo y toda la herramienta para que usted pueda seguir adelante, para que usted pueda seguir luchando. Aunque sabemos que la lucha es dura, pero no hay nada imposible para Dios. Así que aquel hijo menor regresa y dispuesto a ocupar el lugar que su padre le ha dado a muchos. Así que muchos empiezan a decir, pero si él viene llegando, ¿cómo le van a dar el mejor vestido o el mejor calzado? Y no solo eso, el hijo perdido ya restablecido, Dios lo pasa al frente donde muchos deberían de estar ya. Pero porque no les ha llegado el tiempo, entonces ¿hasta cuándo se va a llegar el tiempo? ¿Hasta cuándo se va a llegar el tiempo? Porque muchos dicen, es al tiempo de Dios todavía. Muchos siguen estando ahí al tiempo de Dios, cuando Dios ya les está hablando. Dios ha venido hablando desde cuándo, pero muchos todavía siguen diciendo, es que es al tiempo de Dios. No es hoy ni mañana, es pasado. Dice, al tiempo de Dios. Hermano, Dios te ha venido hablando, Dios te ha venido dando una oportunidad. ¿Por qué tienes que esperar hasta mañana? ¿Quién te asegura a ti que va a haber un mañana? Nadie te asegura a ti que va a haber un mañana. Por eso es que si Dios te está hablando hoy, yo pienso que deberías de obedecer hoy y tomar la decisión y decir como el hijo menor, voy a volver a casa, voy a volver y voy a pedirle perdón a Dios. Tal vez la falta de perdón es la que no me deja avanzar. Tal vez
el enojo no me deja subir acá, o hay algo malo, pero dice, ya sé, voy a pedir perdón y voy a decirle a Dios: Señor, he pecado, Señor, he pecado, pero quiero que me perdones, porque yo quiero ser como ese hijo menor que volvió a casa. Yo no quiero estar ahí, yo quiero pasar. Y entonces el hermano mayor que todavía sigue en la banca, que todavía, no quiero decir que estamos aquí, ¿verdad? Pero voy a decir que estamos aquí. Tenemos que saber que Dios nos ha dado todo, que Dios ha puesto en tus manos todo lo que necesitas. Jesús te dio autoridad. ¿Y sabes para qué te dio autoridad? Dice que Jesús te dio autoridad para sanar enfermos, para orar por enfermos. Jesús te dio esa autoridad que nadie te ha dado. Es más, Jesús te dio esa autoridad que ni en el Antiguo Testamento tenía el pueblo de Israel. Jesús te la dio hoy y dice: tú tienes autoridad para echar fuera demonios, tú tienes autoridad para orar por el enfermo y el enfermo se va a sanar. Esa es la autoridad que Dios te ha dado, pero todavía no se identifica la persona quién soy. A muchos les gusta la alabanza, pero no quieren alabar. A muchos les gusta hablar de Dios, pero no quieren predicar. A muchos les gusta evangelizar y no quieren salir a llevar el evangelio. O sea, todavía no se ha identificado quién es realmente. Entonces, recuerde que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros. Todos tenemos un don, y recuerde que el don que usted tiene es irrevocable, porque ese don nadie se lo puede quitar, porque Dios ya se lo ha dado. Dios ha dicho: tú eres un maestro, tú eres una maestra, tú eres un evangelista. O sea, Dios le ha dado un don a todos. Por eso es que todos los que estamos aquí deberíamos ya de estar identificados quiénes somos. ¿Quién soy realmente? Soy un discípulo, soy un pastor, un maestro, un evangelista. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que me identifica? ¿O simplemente me identifican como el hermano mayor todavía en la iglesia nada más, que no sé lo que hay? Fíjese, el hermano estando en casa y él no sabía ni siquiera que podía comer de lo que había ahí. Pero cuando Dios lo cambia a usted, cuando Dios lo transforma, Él le da una nueva vida a usted. Usted ya no puede volver a ser el mismo. Ahora usted es diferente. Muchos deberán de estar ya en los caminos de Dios, predicando y hablando o alabando a Dios, pero que porque no les ha llegado el tiempo. Entonces, ¿hasta cuándo se va a llegar el tiempo? ¿Hasta que Cristo venga y te quedes? Hasta entonces espera ese tiempo. Cuando venga el Hijo de Dios, dice. Eso es lo que están esperando muchos, dice. Cuando venga el Hijo de Dios. Muchos dicen: pues yo estoy esperando la venida de Dios, de Jesús, perdón. Pero ¿cómo la estás esperando? ¿Sentado ahí o haciendo algo para Él? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás esperando la venida de Jesús? ¿Cómo la esperas? ¿Sentado simplemente nomás por pasar el tiempo? ¿O estás esperándola haciendo alguna obra para Él, para que cuando Él venga no te encuentre dormido? Porque si no, muchos dicen que lo van a encontrar dormido. Y si tú estás aquí es porque ya se te llegó el tiempo. No esperes más. Si tú ya estás en casa de tu Padre, toma lo que tu Padre te ha dado. No esperes a que otro llegue a tomar tu lugar, porque eso es lo que muchas veces espera la persona, que otro venga y tome su lugar. Por eso es que los hermanos mayores se enojan, porque dice: el hermano menor ya vino, mire, ya tomó mi lugar, o ya vino aquí, ya se subió a cantar, mira cómo está eso. Lo que pasa es que todavía no se ha identificado. El que está aquí no sabe que tiene esa autoridad que Dios le ha dado también, de hablar, de cantar, de adorar, de lo que Él quiera. Pero Dios le ha dado esa identidad. Dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 19: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? No dice que el Espíritu nos visita. Ahí dice que somos casa del Espíritu. Eso es lo que somos, casa del Espíritu Santo.
porque Él vive ya dentro de mí. Por eso eres hijo, tienes un respaldo, morada permanente, presencia establecida dentro de ti. Dios vive dentro del creyente. Y también dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10 versículo 19. O sea que tú tienes libertad. Tú tienes libertad para tomar esa identidad y decir, yo realmente soy un hijo de Dios y me identifico como un hijo de Dios. Eso es lo que debe de hacer la persona. El velo fue rasgado. Dice en Mateo 27:51, el acceso fue abierto. Ya no hay intermediarios humanos. Ya no hay sacerdotes terrenales. Ya no hay muros espirituales. Hay un camino directo al Padre, y aún así muchos no entran porque no pueden. No porque no pueden, sino porque no entienden quiénes son. Por eso Jesús le dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. No dijo esperen a que otro pida. ¿Verdad que Jesús no dijo esperen a que otro pida por ustedes? ¿Por qué otro va a pedir por ti cuando ya Dios te ha dado una identidad de quién eres? Tú tienes la autoridad para pedir. Tú tienes la autoridad para sanar enfermos. Tú tienes la autoridad para reprender a aquellos demonios que quieran atravesarse en tu vida. Tienes autoridad, tienes identidad. Por eso es que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que no tenemos que depender de otro. Así que Jesús dijo, pedid vosotros. Cuando el creyente no comprende su identidad, vive espiritualmente dependiente de otros. ¿Sí escuchó? Cuando el creyente no comprende su identidad, vive espiritualmente dependiente de otros. O sea que depende de otro. Muchos dependen del hermano, muchos dependen del pastor, muchos dependen del discípulo de Jesús. Muchos dicen, pero es que yo le voy a hablar al pastor para que ore por mí. Hermano, Dios ya te dio la autoridad para que tú ores también. Dios ya te dio esa identidad de quién eres. Tú tienes autoridad para poder orar. ¿Por qué tienes que llamarle a otro? Si Dios te dice, tú lo puedes hacer. Eso es lo que Dios te ha dado, una autoridad, una identidad sobre quién eres realmente. Y si tú eres un hijo de Dios o te consideras un hijo de Dios, grandes cosas van a suceder. Cuando tú empieces a clamar, cuando tú empieces a orar, muchas cosas van a suceder. Milagros van a venir a tu vida. Esos enfermos se pueden sanar. Tú puedes orar por ti mismo, porque cuando tú empiezas a orar, entonces cuando tú te empiezas a identificar quién eres y dices, yo soy un hijo de Dios, porque yo lo puedo hacer. Dios me dio la autoridad que ahora tengo. Yo puedo orar por alguien. Yo puedo orar por trabajo. Yo puedo orar por comida, porque Dios te ha dado esa identidad. ¿Quién eres realmente? Así que no tenemos que depender de otros. La intercesión que otros hacen, tú no puedes depender de ellos. Tú puedes hacer la propia tuya. Tú puedes orar. Dios quiere hijos maduros, no niños espirituales. Pablo entendió esto cuando dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. En Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, porque Dios le ha dado una identidad. No simplemente le ha cambiado el nombre, le da una identidad de quién es, y también
le dice que su ciudadanía no está aquí. La ciudadanía suya está en los cielos, donde usted no necesita ninguna green card, dice, para poder entrar. Recuerde que para la palabra de Dios no hay barrera, no existe barrera, no existe impedimento para que la palabra de Dios pueda llegar, porque la palabra de Dios tiene poder, puede entrar y salir donde quiere. Así que somos del reino, somos embajadores, dice en 2 de Corintios capítulo 20. Somos herederos, Romanos 8:17, se lo voy a decir así rapidito para que estemos con tiempo. Somos real sacerdocio, dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Como extranjeros y peregrinos, 1 de Pedro 2:11. Así que estamos de paso en esta tierra, estamos de paso. No vivimos por lo visible, vivimos por lo eterno, que es Dios. Eso significa que nuestra fuente no es terrenal, nuestra provisión no es humana, nuestra fuerza no es natural, nuestra identidad no es cultural, nuestra identidad es celestial. Por eso Pablo escribe: bendito sea el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 3. No dice nos bendecirá algún día, no dice así. Dice: bendito sea el que nos bendijo con toda la bendición espiritual. Ese es un hecho espiritual consumado. Entonces surge la pregunta: si estamos bendecidos, ¿por qué tantos viven como maldecidos? Si somos hijos, ¿por qué tantos viven como huérfanos? Son preguntas. Si somos herederos, ¿por qué tantos viven como mendigos? La respuesta es una. Lo que pasa es que hemos olvidado cuál es nuestra identidad. Por eso es que las personas hoy en día viven como viven, porque han olvidado esa identidad de quiénes son. Se les ha olvidado. ¿Quiénes somos? ¿Cómo te identificas tú? Hemos olvidado nuestra identidad. Israel pasó por lo mismo. Dios lo sacó de Egipto. Pero ¿sabe qué? Lo malo y lo triste es que Egipto no salió de ellos. Porque aun cuando estaban en el desierto, ellos querían regresar. ¿Y sabe qué dice? Mejor dice, nos fuera a servir a los egipcios. Éxodo 14, versículo 12. Fíjense, ya eran libres, estaban en el desierto y ya eran libres, pero pensaban como esclavos todavía. Y muchos creyentes hoy están libres en Cristo, pero siguen pensando como prisioneros. ¿Y saben por qué piensan como prisioneros todavía, aún sabiendo que usted es libre? Porque muchas veces no quieren ni leer la Biblia. Muchas veces no quieren ni orar. Muchas veces no quieren ni pedir. O sea, usted ha creído en Jesús y todo, pero sigue siendo prisionero todavía. Hay algo que lo está atando todavía, sí, que no lo dejan caminar. Dice: soy de Cristo, sí, porque estoy aquí, pero hay algo que todavía no me deja caminar. Todavía no tengo esa identidad. Entonces, cuando ya Jesús me hizo libre, ahora somos libres. Por eso es que el pueblo de Israel, aún estando en el desierto, ellos decían que mejor dicen, nos fuera a servirles. O sea, ellos preferían servirle a
a los egipcios, dice que están en el desierto. O sea, ellos eran libres, pero no sentían que eran libres. No lo sabían, no se habían identificado todavía como libres. Ellos pensaban que todavía seguían siendo presos cuando Dios ya los había liberado. Ya eran libres, pero pensaban como esclavos. Y muchos creyentes hoy están libres en Cristo, pero siguen pensando como prisioneros. Por eso viven quejándose, murmurando, reclamando, dudando, desanimados, frustrados, culpando a Dios por los procesos. Eso es muy cierto. Muchas veces dicen: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué no tengo que comer? Señor, ¿por qué no tengo un trabajo? Siempre lo están cuestionando a Dios. O sea, está pasando por un proceso, pero se te ha olvidado que tienes una identidad, que Dios ya te ha dicho: clama a mí. Dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cómo? Tienes que aclamar. Por eso es que tienes una identidad de quién eres. Tú eres un hijo de Dios, puedes clamar a Dios, y tu Padre que está en los cielos, es más, tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público, dice, ¿verdad? Así es que por eso es que Dios no deja justo desamparado, dice la palabra. Porque Dios siempre está ahí como Padre, siempre va a estar ahí esperando que el hijo pródigo vuelva a casa. Esperando que aquel hijo que un día se extravió también de los caminos de Dios, está esperando que vuelva. Porque la parábola que hemos leído del hijo pródigo puede ser similar a como alguien que si estuviera aquí en casa y dice: me voy de la iglesia porque tal vez aquí no me siento bien, aquí no estoy contento, por eso me voy, dice. Pero muchas veces no se va a buscar a Dios, sino que se va al mundo y empiezan a perder todo lo que tiene. Muchas veces empiezan a perder la identidad que tenían cuando estaban en los caminos de Dios. Y es por eso que cuando están en la calle se les termina todo. No hayan la salida, como decimos, empiezan a tocar fondo. Pero si tú eres como ese hijo pródigo, ese hijo perdido, vas a entrar en razón, vas a entrar en sí y vas a decir: voy a volver a mi padre, voy a volver de donde estaba, voy a volver donde era mi casa, donde es la casa de Dios, porque Él es mi padre y yo soy su hijo. Por eso es que voy a regresar y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo te aseguro que Dios te va a perdonar, porque Dios siempre está esperando a que tú vuelvas a Él. La Escritura enseña: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Los procesos no destruyen a los hijos, escuche bien, no destruyen a los hijos, los forman. El proceso te forma, te hace más fuerte. Muchas veces crees que el proceso te está destruyendo, pero lo que hace el proceso es que te está formando, te está fortaleciendo, te está haciendo más fuerte todavía. Porque si tú eras débil antes, y cuando entras en el proceso, tú vas a aprender a cómo vas a sobrevivir en ese proceso. Y cuando tú logras pasar ese proceso, entonces dices: gloria a Dios porque pasé de ese proceso. ¿Sabes qué es lo que pasó ahí? Que Dios te hizo fuerte. Te hizo fuerte, ya no pasaste ese proceso en debilidad como estabas antes. Dios te fortaleció y es por eso que lograste pasar el proceso. Y ahora le sirves a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es que vive y reina por los siglos de los siglos, dice su palabra. Así que los procesos destruyen a los hijos. Los procesos no destruyen a los hijos, los forman. Los desiertos no matan, sino que te maduran. Las pruebas no cancelan la promesa que Dios hizo en tu vida un día. La purifican. Pero solo el que entiende su identidad interpreta bien sus procesos. El hijo entiende que el padre lo está formando.
El jornalero cree que lo están castigando. El hijo confía y el jornalero teme. El hijo persevera y el jornalero huye. Las capacidades espirituales vienen de Dios. Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, dice Filipenses 2:13. Pero Él las deposita en nosotros para que las usemos. Dios puso una armadura también para ti, si sabes, para que el dardo del enemigo no pueda hacerte daño, dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice en Santiago capítulo 4, versículo 8. Buscad a Jehová, buscad su rostro, dice en Salmos 105, versículo 4. Ya no espera, ya no se esconde, ya no se conforma, camina como hijo. Y cuando falla, no huye, vuelve. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, dice Juan, primera de Juan 1:9. Porque sabe quién es Él. ¿Quién sabe quién es el mayor peligro hoy? No es el pecado externo, es la enemistad espiritual. Olvidar quién eres, olvidar de dónde vienes, ese es el mayor peligro. Olvidar quién vive dentro de ti, olvidar lo que se te fue dado, olvidar tu herencia. Por eso Pablo dice que somos somos conciudadanos de los cielos. Así que tenemos que buscar el rostro de Jehová. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que Pablo no pedía dinero, no pedía fama, pedía revelación de identidad. Por eso es que cuando usted habla con Dios, cuando usted se mete en oración, usted le pide a Dios que quién es usted y qué es lo que usted puede hacer, y Dios se lo comienza a dar. Dios comienza a manifestarse dentro de usted, comienza a darle esa autoridad, pero muchos no la saben. Muchos no saben quién eres, quiénes son, quién eres en Cristo. Todo cambia. Ya no caminas derrotado, caminas afirmado. Ya no vives mendigando, vives administrando. Ya no dependes del esfuerzo ajeno, ahora dependes del Espíritu Santo que está dentro de ti. Ya no vives tú, porque ahora dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe, como hijo de Dios. Así es como lo tenemos que vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice en Romanos capítulo 8. No jornaleros, no esclavos, no huérfanos. Somos hijos de Dios y tenemos una identidad. Así que no eres cualquier cosa. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios en el cual tú has aceptado desde el día que tú te acercaste a Él, desde el día que tú decidiste abrir la puerta de tu corazón. De ese día
Dios te consideró su hijo o su hija. Desde ese día Dios te dio una identidad nueva. Desde ese día tú ya no eres el mismo. Tú ahora eres un hijo de Dios y tienes una identidad. Yo no sé cómo te identificas el día de hoy delante de Dios, ¿verdad? Pero yo me quiero identificar como hijo de Dios, porque cuando tú lo aceptaste, Él vino a tu vida y Él cambió tu vida. Él te transformó, Él te cambió. Antes el mundo te despreciaba porque no sabían quién eras, porque caminabas sin rumbo fijo, como decimos por ahí. Pero ahora Dios te ha cambiado, Dios te ha transformado, te ha dado una nueva identificación. Así que de hoy en adelante, cualquiera que te vea, va a ver a Jesús a través de ti, porque Él te ha dado una nueva identidad. Ahora ya no eres cualquier persona humana que camina por caminar. Ahora eres considerado un hijo de Dios. ¿Cómo te identificas en esta mañana? ¿Como un jornalero o como un hijo realmente de Dios? ¿Cómo te consideras en esta mañana? ¿Cómo te consideras? Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Yo quiero que te pongas de pie ahí donde estás. Y quiero que comiences a pensar de que quién eres. ¿Cómo te identificas el día de hoy? ¿Cómo te identificas el día de hoy? ¿Como un jornalero